¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Y vamos con la información del día de hoy, pero antes quiero recordarles que en pantalla va a aparecer nuestro número telefónico para que nos contacten a través de WhatsApp o de Telegram y nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas o simple y sencillamente nos comparten cualquier tipo de información o tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y vamos pasando con esto, y es que horas amargas y preocupantes pasaron elementos del ejército mexicano quienes fueron retenidos en Guatemala. Vamos pasando a ver esta información. Y es que tristemente perdió la vida o a manos del ejército, fue privado de la vida un guatemalteco en el estado de Chiapas. Muere guatemalteco en retén del ejército en Chiapas, soldados son retenidos. Cuando los militares marcaron el alto a una camioneta, el copiloto habría sacado un artefacto bélico, por lo que los soldados pues reaccionaron. Un guatemalteco murió en un retén del ejército que se había establecido en pocos metros de la línea divisora de México con Guatemala en el municipio de Mazapa de Madero, informaron fuentes oficiales. Los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes cuando los soldados de la 7ª región militar mantenían un retén en el punto conocido como Bacatum, en la Sierra Madre de Chiapas, uno de los múltiples pasos fronterizos clandestinos que comparten México y Guatemala. Cuando los elementos del ejército marcaron el alto al conductor de una camioneta Mitsubishi con placas de Guatemala, el copiloto de la unidad, Ervin Mazariegos Pérez, del municipio de Tacaná, habría sacado un artefacto de fuego para tratar de irse en contra de los soldados mexicanos. Fue entonces que los militares accionaron y fue cuando cayó sin vida el joven guatemalteco. Inmediatamente los habitantes de Bacatum detuvieron a los soldados que mantenían el retén y más tarde se sumaron guatemaltecos de La Esperanza y otras comunidades cercanas. Los soldados fueron llevados al territorio guatemalteco, pero los habitantes o familiares de la víctima no habían dicho si quieren alguna indemnización o hacer justicia por propia mano. Al lugar han llegado peritos y agentes de la Fiscalía de Distrito Sierra Fronterizo para realizar las diligencias como parte de la carpeta de investigación que se abrió. También han llegado operadores de la Secretaría de Gobierno para tratar de rescatar a los soldados que están en territorio guatemalteco. El paso clandestino de Bacantum, La Esperanza, es usado para el tráfico de gasolina, azúcar, café, mercancías, divisas y otros productos. El ejército detiene a esta camioneta, de acuerdo con información, y empiezan a querer revisar qué es lo que traían ahí. Se percatan de que presuntamente traían mercancía ilícita, no se ha detallado qué tipo de mercancía, como puede que haya sido, no sé, lápices, cualquier tipo de producto. También podemos estar hablando de que pudo haber sido sospechas de sustancias ilícitas. El ejército se percata de esta mercancía ilícita que no tenía permiso de cruzar la frontera. Y es cuando los soldados dicen, pues qué onda, pues qué es lo que está pasando. Y es cuando este copiloto pues saca la fusca que traía y quiso asustar a los elementos del ejército mexicano, de las fuerzas mexicanas, quienes pues actuaron de esta manera. No hubo una agresión por parte de esta persona que perdió la vida, de Ervin Mazariegos de Guatemala. Sí hubo este intento por espantar a elementos del ejército mexicano, y es aquí donde pues preocupa un poco el actuar para los elementos del ejército. México confirma que el soldado de ese país le privó la vida al guatemalteco Ervin Mazariegos sin que hubiera agresión. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena de México, confirmó este martes que un soldado le arrebató la vida al guatemalteco Ervin Mazariegos en la frontera sur y argumentó que el militar tuvo una reacción errónea. ¿Por qué? Porque no tuvo por qué haber reaccionado o haber hecho estas detonaciones sin que la otra persona haya
detonado su artefacto bélico de acuerdo con leyes y normas que existen en México y que existen para los soldados. Aquí estamos viendo pues que el parabrisas de esta camioneta Mitsubishi tiene impactos de plomo. El general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, detalló que el hecho ocurrió en el retén militar en Chiapas, donde Elvin Mazariegos viajaba con otras 2 personas en un vehículo que dio reservas al observar el punto de revisión. Hay una reacción errónea por parte del personal militar porque no hubo ninguna agresión con artefactos de fuego o una agresión de alguna otra manera, pero uno de nuestros elementos hace algunas detonaciones donde hiere a uno de los civiles. Las declaraciones del líder del ejército mexicano en la rueda de prensa en Palacio Nacional ocurrieron horas después del anuncio de una indagatoria por este delito agravado en la Fiscalía de Inmigrantes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Esto es lo que está pasando. Luis Crescencio Sandoval dijo pues que como no hubo como tal que los civiles intentaran lastimar o que lastimaran a estos soldados, a estos miembros del ejército mexicano, pues ellos no tenían por qué haber reaccionado de esta manera, que ellos pues debieron haber actuado o haber procedido de otra forma. Vamos viendo, mis queridos amigos, las imágenes en donde pues se puede apreciar cómo estos miembros del ejército mexicano fueron retenidos por civiles mexicanos y posteriormente trasladados a Guatemala, en donde continuaron retenidos por civiles guatemaltecos. Tenemos corazón, viejo. Nombre y regimiento. Elías Domínguez Lara, perteneciente al 15 Regimiento. Oiga, bájenlo. A ver, ¿Qué pasé? si puede repetir otra vez su nombre. Fermín Reyes. Cabo de Caballería. Cabo de Caballería, Daniel Vicente. Cabo de Caballería, Daniel Vicente Fiscal. Tenemos para el 15 Regimiento de Caballería Motorizado. Soldado de Caballería, Juan Carlos Manuel Álvarez, perteneciente al 15 Regimiento. Soldado de Caballería, Manuel Alejandro Vázquez Gómez. Perteneciente al 15 Regimiento de Caballería Motorizado. Soldado Sanidad José Alexander Piñón Ultaba, perteneciente al 15 RCM. Nombre claro, verga, claro. Soldado Sanidad José Alexander Piñón Ultaba, perteneciente al 15 RCM. Pues aquí están algunas de las imágenes de estos soldados que fueron retenidos por personas civiles. Afortunadamente ya fueron liberados estos miembros del ejército mexicano. No todo es malo, ya fueron liberados. Vecinos de San Marcos liberan a los 6 soldados mexicanos que tenían retenidos, señalados por privar de su vida a un guatemalteco. Agentes de la PNC y el ejército de Guatemala negocian con pobladores de comunidad de Tacaná y logran que los soldados mexicanos sean entregados sanos y salvos en la frontera entre ambos países. 6 soldados mexicanos que permanecían retenidos por vecinos de la aldea La Esperanza, Tacaná, San Marcos, desde la tarde del 29 de marzo, sindicados de privar de su vida a un guatemalteco en territorio mexicano, fueron liberados a eso de las 3 horas del martes 30 de marzo y entregados a autoridades de México en la frontera con Guatemala. El vocero del ejército guatemalteco, Rubén Telles Cabrera, informó que personal de esa institución y de la Policía Nacional Civil negociaron con los vecinos de la aldea y luego de varias horas lograron que los 6 soldados junto con sus productos fueron dejados en libertad y posteriormente fueron llevados a la frontera entre ambos países y entregados a las autoridades de México. Telles mencionó que la retención de los soldados mexicanos se originó luego de que eso del mediodía del 29 de marzo se dio un incidente en un retén militar mexicano en el área conocido como Bacantún, Mazapa de Madero, Chiapas, en el cual los soldados de ese país se vieron involucrados en el fallecimiento del guatemalteco Elvin Mazariegos Pérez, de 31 años. Pues aquí está, se logró la liberación de estos elementos del ejército mexicano, quienes afortunadamente ya regresaron a nuestro país
ya están en territorio mexicano sin ningún tipo de riesgo o de daño físico. Definitivamente pues se va a abrir una carpeta, se va a seguir investigando sobre este caso para determinar si los elementos del ejército mexicano actuaron de la forma correcta o cometieron un error, como ya lo dijo así el general Luis Crescencio Sandoval. Por favor, háganme ustedes saber a través de la caja de los comentarios qué opinan con respecto a esta situación, qué opinan con respecto a lo que vivieron estos soldados, estos miembros del ejército mexicano, y si actuaron de la forma correcta o incorrecta. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.